Vamos a iniciar la sesión de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado de la República. En este día 4 de septiembre, pediría para lo mismo al señor secretario de la Comisión, senador Juan Quiñones, que nos pudiera dar cuenta del quórum para poder sesionar. Le informo, senador presidente Higinio Martínez, que se cuenta con la presencia de 10 señores y señoras senadores, por lo que en consecuencia hay quórum legal para llevar a cabo la presente reunión. Gracias, que han registrado su asistencia, con lo cual, si no tiene inconveniente, podríamos iniciar la sesión. Y le pediría de igual manera al senador Juan Quiñones nos diera a conocer la propuesta de orden del día, que ha sido modificada, lo anticipo, el día de ayer, y bueno, primero que la dé a conocer el señor senador. Bien. Proyecto de orden del día. 1. Lista de asistencia y verificación del quórum. 2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 3. Aprobación del acta de la sesión anterior. 4. Lectura, discusión y en su caso aprobación de los siguientes puntos. Iniciativas. 1. Iniciativa del senador Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario de Morena, con proyecto de decreto que reforme el artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, presentada el 19 de febrero de 2019. Puntos de acuerdo. 1. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública para que verifique el cumplimiento de la normatividad en el otorgamiento de la concesión y sus modificaciones otorgada a la empresa denominada Promotora de Autopistas del Pacífico, SADCB, para la explotación y conservación del tramo Armería-Manzanillo, por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y en su caso sancionar conforme a la Ley de Servidores Públicos Responsables, así como exhortar también a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que en caso de que la Secretaría de la Función Pública detecte irregularidades en el proceso de autorización y modificaciones otorgadas a las empresas denominadas Promotora de Autopistas del Pacífico SADCB y para la explotación y conservación del tramo Armería-Manzanillo, inicie el proceso de nulidad y o revocación de dicha concesión. Senadora Gabriela Benavides Cobos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, presentada el 14 de marzo del 2019. 2. Punto de acuerdo por el que se solicita al secretario de Comunicaciones y Transportes un informe pormenorizado que explique los alcances y los criterios de asignación que forman parte de las bases de licitación de la red troncal anunciada por el presidente de la República, por el senador Mario Zamora Gastelum, del Grupo Parlamentario del PRI, presentada el 19 de marzo del 2019. 3. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que realice diversas acciones en relación con la autopista México-Querétaro ante el elevado índice de accidentes con consecuencias fatales que ocurren en dicha vía de comunicación, por el senador Mauricio Curi González, del Grupo Parlamentario del PAN, presentada el 27 de marzo del 2019. 4. Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que revise las concesiones otorgadas a las empresas encargadas de construir, operar, explotar, conservar y mantener las diversas carreteras de peaje en todo el territorio mexicano a fin de garantizar la preservación del interés público. Por la senadora Nancy de la Sierra Aramburu, con aval del Grupo Parlamentario del PT, presentado el 27 de marzo del 2019.
5. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de Zacatecas, así como a la Secretaría de la Función Pública, en relación con la existencia de actos de corrupción de la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el Estado de Zacatecas durante el periodo 2012-2017. Senadora María Soledad Luébano Cantú, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, presentado el 10 de abril del 2019. 6. Punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes refuerce las medidas de seguridad correspondientes, así como la señalización, ampliación y modificación y modernización, de la carretera transpeninsular Licenciado Benito Juárez en el tramo vizcaíno Guerrero Negro del Estado de Baja California Sur, por el senador Ricardo Velázquez Mesa, del Grupo Parlamentario de Morena, presentado el 11 de abril de 2019. 5, asuntos generales. Presentación del primer informe anual de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, entrega del documento denominado Instrumentos Internacionales, Multilaterales y Bilaterales ratificados por México en materia de comunicaciones y transportes. Invitación a la presentación de estudios sobre la competencia de autotransporte federal de pasajeros por la COFESE. Es cuanto. Gracias, señor. Gracias, señor secretario. Adelante, senador Gama. Gracias, presidente. Totalmente de acuerdo con el orden del día. Solamente me gustaría que se pudiera tomar en cuenta dos temas de mi parte. Uno en puntos de acuerdo, puesto que estamos tratando ya puntos de acuerdo que fueron turnados a la comisión, y el 25 de abril precisamente se tornó a esta comisión el siguiente punto de acuerdo, el que suscribe su servidor Marco Antonio Gama Basarte, senador de la República de este Congreso de la Unión, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 77, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 68 de la Ley Orgánica del Congreso, en los artículos 8, numeral 1, fracción tercera, 69, numeral 1, 72, numeral 1, fracción segunda y 75 del Reglamento del Senado de la República, solicito se ponga a consideración de este Pleno y se vote llevar a cabo, bajo la figura de Parlamento abierto, el análisis y discusión sobre la viabilidad de reconsiderar el continuar con el proyecto de Santa Lucía o, en su caso, retomar la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México en Texcoco. Esto fue sometido a consideración de la comisión el 25 de abril y no veo aquí algún punto de acuerdo. Si lo podemos discutir en puntos de acuerdo o en asuntos generales, ese sería un tema. Y el otro también, si me puede apuntar con un tema en asuntos generales. Sería todo, presidente. Muy bien, lo que plantea el senador Gama es que podamos agregar en la agenda, en la orden del día, un punto de acuerdo que él mismo presentó en su momento al Pleno. Así es, sí. Al Pleno, que pudiéramos agregarlo, y un asunto general que en su momento lo podría mencionar. Si hubiera alguna otra observación sobre el acta, sobre la orden del día. Sí, nada más. La verdad es que sobre la propuesta que presenta el senador, a mí me parecería importante conocer el tema, porque no tenemos, salvo ustedes que son parte de la mesa directiva de la comisión, del seno de la comisión, quizá tienen más frescos los temas que se han ido turnando a esta comisión. Sin embargo, el pleno de esta comisión desconocemos y a mí me gustaría tener un análisis más profundo de la propuesta, que me parece muy interesante, que me parece que es parte de la discusión y de la agenda que tiene esta comisión, pero sí yo lo propondría a la presidencia que se pudiera tocar a lo mejor en la siguiente reunión y que quedara como acuerdo que se incluyera dentro del orden del día de la siguiente reunión, para que nosotros pudiéramos tener un análisis completo de la propuesta completa, porque en este momento me queda, a grosso modo tener el rubro es un gran tema y que además hemos ido trabajando en distintas peticiones para poder atender ese tema. Entonces, esa sería mi contrapropuesta para que se pudiera atender en otro momento.
por favor. Senador Gama. Sí, por supuesto. Con todo gusto, senadora, lo importante es que atendamos los temas, pero así muy rápido, aquí queda muy claro, es bajo la figura del Parlamento abierto, es generar el análisis y discusión sobre la viabilidad de reconsiderar el continuar con el proyecto de Santa Lucía o, en su caso, retomar la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco. Lo expuse en su momento. Con la finalidad de que a México le vaya bien, es necesario seguir generando consensos en este Senado. Estamos a tiempo de reconsiderar una decisión que en su momento, tal vez sin contar con la información suficiente, y hoy precisamente con la herramienta de Parlamento abierto, donde la intención sería que este mismo pleno convoquemos a expertos en las distintas materias en el tema aeronáutico y que eso nos dé la posibilidad de reflexionar sin sesgos políticos lo mejor para el país y su desarrollo. Es la intención del punto de acuerdo, no sé si quedaría claro así. Sin embargo, con mucho gusto, ahorita que se someta a consideración, podemos plantearlo en la siguiente reunión de la comisión, nada más que lo quise traer a colación porque pues también es de los temas ya pasados y no viene aquí el tratamiento. Senador Primo Doté. Yo coincido con el planteamiento de que tuviéramos la oportunidad de que se nos documente para la siguiente sesión, pero no quiero dejar de anotar que en la búsqueda de la generación de consensos, este tema ya fue puesto a discusión, no de un panel, sino de toda la población de México, a través de una consulta que se promovió y que ya conocemos los resultados. Sin embargo, yo creo que nunca estará de más buscar los mecanismos para confirmar lo que ya sabemos, y eso pudiera ser a través de estos mecanismos. Creo que sí lo podemos y debemos abordar, pero con mayor tiempo de documentación. Senadora Gabriela Benavides. También coincido con los compañeros, creo que es un tema que sí se debe abordar, es un tema que, si bien es cierto ya estuvo una consulta, vale la pena que al seno de esta comisión podamos analizarlo y que sea en la próxima sesión, y por supuesto ahí también anotarnos para asuntos generales por un tema de uniones en Comisiones Unidas. Gracias. El senador Juan Quiñones, adelante. Yo concuerdo de que se debe tocar en una próxima reunión, pero que sea lo más rápido posible, porque pues la verdad, la mayor parte de los mexicanos no estuvimos de acuerdo con esa consulta. Yo creo que la consulta debió haberse realizado en los aeropuertos con la gente que realmente utiliza, por ejemplo, ese servicio, no con gente que desconoce. Pero sin embargo, ya están hechas las cosas, sino que sencillamente también tenemos a futuro demasiados problemas de tipo técnico con Santa Lucía. Yo creo que sí se debería reconsiderar por parte del gobierno federal la continuación de la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco. ¿Sí? Sin embargo, pues es cuestión de ir dialogando y buscar las mejores opciones para México. Gracias, senador Quiñones. Mire, yo les propondría esto. Es un punto de acuerdo que planteó en su momento el senador Marco Antonio Gama. No lo considero esta presidencia para este momento. Reconozco como hay muchos temas que tenemos en la agenda y en este momento no lo consideré. Pero escuchando los argumentos de ustedes, lo que yo planteo es que si nos autoriza el senador Gama, lo dejemos en asuntos generales como un tema que viene de un secretario de la comisión que debe, y como todo integrante del Senado, pues, pero en particular del secretario que tiene interés, que lo toquemos, pero hay opiniones que necesitamos conocer más a fondo, que lo dejemos en asuntos generales junto con el otro tema, para que ahí veamos el tratamiento que le damos en una sesión mañana, pasado, en fin, lo que es lo que yo. Entonces, la propuesta sería, la orden del día, como ha sido presentado, más se agregan dos puntos en asuntos generales. Uno, el tema del Parlamento abierto que solicita sobre el asunto del nuevo aeropuerto, otro tema que tendrá, y uno más que agrega la senadora Gabriela Benavides. Esa sería la propuesta del orden del día. Quienes estén de acuerdo, sirvan a expresarlo levantando su mano. Se aprueba. Aprobada la orden del día. Pasaríamos al siguiente punto, que se refiere al tema
de una iniciativa del senador Salomón Jara. Perdón, el acta de la sesión anterior. de la sesión anterior. Está a su consideración. Senador. A ver. Con gusto, senador presidente. Someto a votación la aprobación del acta de la sesión anterior que se les hizo llegar previamente. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Abstenciones. Se aprueba el acta de la sesión anterior, señor presidente. Gracias, señor secretario Quiñones. Aprobada en sus términos el acta de la sesión anterior. Pasaríamos al siguiente punto del orden del día. Que es el número 1, en puntos de acuerdo. ¿Iniciativas no primero? Iniciativas. Iniciativas, perdonando aquí en Una nuestra hoja. iniciativa. Es esta. Iniciativa. Una iniciativa del senador Salomón Jara Cruz del Grupo Parlamentario del Partido Morena con proyecto de decreto que reforme el artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión presentada el 19 de enero. Propone que las concesiones de telecomunicaciones y en su caso las autoridades deberán atender las obligaciones en materia de seguridad y justicia previa autorización judicial y en términos de lo establecido en el artículo 16 constitucional para intervenir las comunicaciones quedadas sin materia por los argumentos expuestos en el proyecto de decreto. Sí, sobre esta iniciativa que presentó en su momento el senador Salomón Jara, que planteó una reforma al artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Esta presidencia, junto con el equipo de apoyo de la propia comisión, establece comunicación con funcionarios de las dependencias para recibir su opinión previo a una discusión, y en este caso el tratamiento que se sugiere a esta asamblea es que este caso está establecido ya en el marco legal. En el marco legal se queda sin efecto. Se consultó yo personalmente al senador Salomón Jara y él lo que planteó, bueno, que lo dejáramos sin efecto su iniciativa, pues, porque ya se encuentra contemplada. Entonces, la propuesta que hacemos aquí Que se archive. es... No, lo que planteemos, Aquí está. se me fue aquí. Sí, que se dé por concluido. Exactamente. Si nos plantea el punto del Sí, es acuerdo, correcto. señor Acuerdo. secretario. Primero, queda sin efecto, sin materia el proyecto de acuerdo que reforme el artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Segundo, archíves el expediente correspondiente como asunto total y definitivamente concluido. Es la propuesta ante una iniciativa que podíamos dejarla archivada y tener un pendiente. La propuesta es que se le dé este trámite. Si no hubiera alguna intervención, quienes estuvieran de acuerdo, sírvanse a expresarlo levantando su mano. Quien informe en forma negativa, abstenciones, se aprueba, señor presidente. Aprobado el trámite que se le da a la iniciativa presentada por el senador Salomón Jara Cruz. Pasaríamos al siguiente punto del orden del día. Ahora sí, puntos de acuerdo. Puntos de acuerdo. Puntos de acuerdo. Puntos de acuerdo. Dictamen de la Comisión de Comunicaciones y Transportes respecto a la proposición con punto de acuerdo relativo al otorgamiento de la concesión y modificaciones otorgadas a la empresa denominada Promotora de Autopistas del Pacífico, SADCB, para la explotación y conservación del tramo Armería-Manzanillo por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Acuerdo. Primero,
El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública para que verifique el cumplimiento de la normatividad en el otorgamiento de la concesión y sus modificaciones otorgadas a la empresa denominada Promotora de Autopistas del Pacífico SADCB para la explotación y conservación del tramo Armería-Manzanillo por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y, en su caso, sancionar conforme a la ley a los servidores públicos responsables. Segundo, el Senado de la República exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que, en caso de que la Secretaría de la Función Pública detecte irregularidades en el proceso de autorización y modificaciones otorgadas a la empresa denominada Promotora de Autopistas del Pacífico SADCB para la explotación y conservación del tramo Armería-Manzanillo, inicie el proceso de nulidad y o revocación de dicha concesión. La senadora Gabriela Benavides, que fue la proponente, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Por supuesto que agradezco a los integrantes de esta comisión y que hoy ya se dictamine este punto de acuerdo, que para los colimenses es muy importante. Nosotros estamos convencidos que esta concesión fue otorgada violentando la ley, porque recordemos que fue otorgada en 1990 por el gobierno federal, le otorga una concesión por un tiempo y después se hacen cinco modificaciones al convenio y 3 de ellas sustanciosas, es decir, que con una reforma de ley posterior, en lugar de tener una vigencia de 20 años que ya se habría cumplido, hoy estamos obligados a tener una caseta por más de 35, 40 años. Hoy es por eso que es un sentimiento de los colimenses, el que originalmente esta caseta que se otorgó su concesión en 1990 y que tenía que ya haber terminado, después el gobierno federal con una legislación nueva amplía y hoy ya tenemos casi 30 años pagando esta caseta. Entonces yo celebro que la comisión lo haya dictaminado a favor. Nuestro objetivo es que se investigue, se esclarezca si esta concesión fue ampliada de manera ilegal y si fue así, se inicien los procedimientos y se castigue a quienes lo permitieron y en su momento se sancione y se revoque esta concesión. Y yo también quisiera ampliar que el mismo presidente de la República en una visita a la ciudad de Colima ya logró, y yo creo que no fue nada difícil, pero lo logró y eso hay que reconocerlo, que un carril de esa carretera, los carros pequeños ya no pagan caseta. Sin embargo, seguimos insistiendo que eso es una solución parcial, porque la solución absoluta sería la eliminación de la concesión y que la empresa deje de cobrarle no solo a los colimenses, sino a la gente que por ahí transita de todos los estados el cobro de esta caseta que para nosotros nos parece legal. Celebramos que el presidente de la República nos ayudó, abrieron un carril para la circulación de carros pequeños, sin embargo estamos convencidos que el otorgamiento de la concesión fue violando muchísimas disposiciones federales y fueron procedimientos fact tracks que ya conocemos y que ojalá lleguen a alguna sanción para algún funcionario y la revocación de esta concesión. Muchas gracias. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Sí. Adelante, senador Gama Rosarte. Gracias, presidente. Creo que es muy importante la aprobación en positivo de este punto de acuerdo presentado por la senadora Gabriela Benavides y que además nos deja la reflexión dentro de la comisión. Se nos va a juntar bastante el trabajo, pero creo que es importante que atendamos todo el tema de las casetas en las carreteras en el país. Esto, pues bueno, todos conocemos, alguna vez hemos pasado por alguna caseta, los altos cobros que se generan en muchas de ellas y que definitivamente pues afecta a otras ramas de la economía, el propio turismo a veces se ve afectado, el transporte de pues los distintos artículos pues que se mueven en el país también pues luego generan un incremento en los mismos. Creo que este es un inicio muy positivo de lo que se está haciendo con este punto de acuerdo y que posteriormente, pues en parte del trabajo que tenemos en la comisión, pues sometamos a análisis de dónde surgen los criterios para los distintos cobros de las casetas y que a final de cuentas podamos acompañar una buena decisión para el país y para todos los que somos usuarios pues de las propias casetas, que se pueda generar sobre todo mucha transparencia y claridad del manejo de las cuotas de dichas casetas en el país. Gracias, presidente.
El senador Joel Molina tiene uso de la palabra. Sobre este mismo tema de las casetas, yo soy ahora quien ocupo el lugar del propietario José Antonio Álvarez Lima, que es el senador titular. Ya él había planteado con anterioridad el caso también de un tramo de autopista denominado Texmelucan-Tlaxcala. Son un poquito más de 10 kilómetros. Primero, esta autopista fue adaptada agregándole 2 carriles de la carretera federal que fue en su inicio. Segundo, es la caseta, yo creo que más cara del país, porque en estos poco más de 10 kilómetros se cobran cerca de 70 pesos. Pero además, a medio kilómetro se vuelve a cobrar otra pequeña caseta, otros 10 pesos. Aquí me sumo a los planteamientos que está haciendo la senadora y el senador para que se me permita presentar un punto de acuerdo en la siguiente sesión y detalle el caso de esta caseta y de este tramo de autopista. Me incorporo a esta primera sesión de esta comisión y espero que sea aceptada la propuesta que vamos a hacer. Aunado a esto, le comenté al secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado de Tlaxcala, anteriormente delegados, que en la autopista Puebla-México o México-Puebla, en la caseta de Chalco, carece de sanitarios que anteriormente existieron. Entonces, en este tramo, la gente tiene que, por necesidad adelante, tener que usarlo como sanitarios públicos porque no existe los sanitarios respectivos. También lo agregaré en mi propuesta respectiva, por lo que yo agradezco su atención, señores integrantes de la mesa. Gracias, senador Joel. La senadora Gabriela Benavides. Bueno, yo sí quisiera compartir con ustedes unos datos para ser un poco clara sobre el tema de la autopista de Colima, que creo que también ha pasado en otras autopistas y creo que esto sería muy interesante por parte de la comisión en la que formamos parte si solicitáramos al órgano fiscalizador la revisión de todos y cada uno de las concesiones en el país. Yo creo que nos vamos a llevar unas grandes sorpresas. Lo aclaro así, en noviembre de 1990, el Gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, otorgó la concesión citada a la empresa Pinfra, con un plazo de 9 años y 3 meses. Después agregó una vigencia de 2 años. Sin embargo, para el 17 de diciembre de 1992 se realizó un adendum para ampliar el tiempo de la concesión a 14 años. Eran puros correcciones, puros adendums. Pero con la reforma de 1993 se aprueba que ya se podrían otorgar concesiones hasta 30 años y después de estos 30 años podrían ser prorrogadas otros 30 años. Sin embargo, esa misma reforma en un transitorio establecía que las concesiones se otorgarían entre transitorios se estableció que las concesiones y permisos otorgados con anterioridad a la entrada en vigor de la ley continuarían en vigor en los términos y condiciones consignados en su convenio, y esto no se respetó. Y conozco el caso de la carretera de Manzanillo, de Colima, porque pues, soy de ahí, pero yo creo que si se hiciera un exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que revisara las concesiones, no solamente de la de Manzanillo, sino de todas las concesiones otorgadas, podemos encontrar muchísimas sorpresas y muchos abusos. Y alguien me decía, es que, ¿qué quieres? ¿Que quiten las casetas y quién se va a hacer cargo? Bueno, se pueden entregar al Estado y el Estado puede hacerse cargo del mantenimiento cobrando algo menos de lo que ahorita cobran, algo simbólico y que los recursos queden en los estados y los apoyen. Entonces yo creo que sí es un tema que puede tener muchísimo más que aportar, pero bueno, yo celebro que por lo menos en esta concesión se pueda hacer una investigación y se pueda determinar si la concesión se dio apegada a derecho o si existieron violaciones y de ser así se logre la sanción correspondiente. Gracias, senador Juan Quiñones. Bien, nada más para informarles, yo estoy trabajando en una iniciativa
donde básicamente todas las carreteras de cuota, llámese autopistas, supercarreteras, básicamente son 3 conceptos donde se cobra la cuota. 1, la inversión, 2, la conservación y 3, la operación. Las carreteras, como dice acertadamente la senadora Benavides, que en un momento dado tienen ya 30 años o 40 años, pues la inversión está totalmente amortizada. Entonces, en lugar de irse incrementando, deberían ir disminuyendo las cuotas, ¿sí? Desde luego, la conservación y la operación, esas indudablemente tienen que ir a la alza, esos 2 conceptos. Pero el concepto de la inversión, que es lo más fuerte, debería ir desapareciendo. Entonces, creo que es el momento de que nos pongamos también a trabajar en ese sentido y le hagamos llegar pues ese trabajo tanto a CAPUFE como a la Secretaría de Comunicaciones. Senador Gama Basarte. Gracias, presidente. Creo que con los argumentos que se han vertido y buscando que la propia comisión pues tome la batuta en el tema, podemos construir con la propia Secretaría Técnica y el equipo técnico de la comisión un punto de acuerdo en nombre de la Comisión de Comunicaciones, donde reúna todos los criterios que se han expuesto aquí y que lo discutamos en la próxima sesión de la comisión y posteriormente presentarlo al Pleno de esta Cámara de Senadores. Sería una de las propuestas, estimado presidente. Gracias. Al senador Primo Dote. En el punto 4 de los puntos de acuerdo del día de hoy está un exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que revise todas las concesiones de las empresas encargadas de construir, operar, explotar, conservar y mantener las diversas carreteras de peaje, presentado por la senadora Nancy de la Sierra. Creo que se pueden conjuntar y creo que sí tenemos que abordar, aprovechando la propuesta de la senadora Gabriela, para ampliarlo a todas las carreteras, como se propone en el punto 4, porque de una u otra manera en el origen, en el desempeño, en el funcionamiento, ahí sí, si hiciéramos una consulta a un parlamento abierto, pues se nos inunda, porque es inacabable la situación, tanto de altos cobros como de irregularidades y mal funcionamiento. Cobran y funcionan mal. Entonces, yo también estaría de acuerdo que lo conjuntáramos en un punto de acuerdo muy amplio para tener la información de todas las carreteras de peaje. Gracias, senador Primo. Miren, este tema de un tramo de la carretera Armería-Manzanillo es, desde mi punto de vista, o lo que yo conozco, es un caso que se repite en infinidad de tramos o de carreteras completas. Es un tema muy amplio, imagínense la extensión de carreteras concesionadas nada más en todo el país, eso es muy largo. Y tenemos mucha materia en este trabajo, tendríamos que hacer algo más. Yo lo que planteo es en este caso, porque está presentado el punto de acuerdo de la senadora Benavides, que como es un caso particular y fue presentado en su momento, que le demos el trámite si la propuesta es que lo podamos aprobar. Y si en el número 4 lo aprobamos también, bueno, también en su momento se presentará por atención a la senadora Nancy de la Sierra y por procedimiento legislativo, por supuesto, se aprueba. Y ya al final que hagamos un procedimiento que en los próximos días nos reunamos la directiva y presentemos un tema que podamos abordar, incluso llevarlo al pleno para que se nos respalde y podamos invitar, exhortar, participar con la Secretaría de Comunicaciones para estos temas que se presentan en muchas partes del país. Eso yo diría, pero por ahora, si no hubiera una intervención, lo que sometería a votación es la propuesta del punto de acuerdo de la senadora Gabriela Benavides. ¿Sí? Entonces, vamos a ponerlo a su consideración. Si no hubiera otra intervención, quienes estén a favor del punto de acuerdo en los términos señalados, presentado por la senadora Gabriela Benavides, iban a expresarlo levantando su mano.
Por la negativa, abstenciones, se aprueba, señor presidente. Se aprueba por unanimidad el punto de acuerdo referente a la carretera Armería-Manzanillo. Pasaríamos al siguiente punto de acuerdo, señor secretario. 2. Dictamen. Para que explique los alcances y los criterios de asignación que formarán parte de las bases de licitación de la red troncal anunciada por el presidente de la República. Acuerdo único. El Senado de la República exhorta respetuosamente al secretario de Comunicaciones y Transportes un informe detallado que explique sus alcances y los criterios de la asignación que formarán parte de las bases de licitación de la red troncal anunciada por el presidente de la República. Está a su consideración la propuesta de orden del día sobre un punto presentado por el senador Mario Zamora Gastelum en los términos referidos. Es una solicitud de información al secretario de Comunicaciones para que, si tiene a bien, nos responda en su momento. Si no hubiera alguna intervención, quienes estén a favor del punto de acuerdo presentado por el senador Mario Zamora, si no se expresaron levantando su mano. Por la negativa, abstenciones, se aprueba, señor presidente. Aprobado el punto de acuerdo presentado por el senador Mario Zamora Gastelum. Pasaremos al siguiente punto del orden del día, señor secretario. 3. Dictamen de la Comisión de Comunicaciones y Transportes respecto a la proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que realice diversas acciones en relación con la autopista México-Querétaro ante el elevado índice de accidentes con consecuencias fatales que ocurren en dicha vía de comunicación. Acuerdo. Primero, el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que emprenda las acciones necesarias para disminuir los accidentes fatales en la autopista México-Querétaro. Segundo, el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que realice un estudio detallado de los lugares en donde ocurre el mayor número de accidentes, tanto en la autopista México-Querétaro como en el resto del país, para buscar los diversos factores que pueden influir en la siniestralidad, para buscar de manera conjunta una solución al problema. Tercero, el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que realice una revisión de los contratos de las empresas responsables del mantenimiento y conservación de las autopistas y carreteras, tanto en la México-Querétaro como en el resto del país, para determinar las causas del retraso de la conclusión de las obras, si es sabido que están en permanente reparación. A su consideración el punto de acuerdo presentado por el senador Mauricio Curi en su momento, y que se refiere particularmente a la autopista México-Querétaro y más en particular sobre los accidentes que se presentan en este caso. Es igual solicitar al titular del SCT nos dé información sobre lo requerido por el señor senador. Si no hubiera algún comentario, quienes estén a favor del punto de acuerdo, sírvanse a expresarlo levantando su mano. Negativas, abstenciones, se aprueba, señor presidente. Aprobado el punto de acuerdo presentado por el senador Mauricio Curi González. Pasaríamos al punto número 4. 4. Dictamen de la Comisión de Comunicaciones y Transportes respecto a la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que revise las concesiones otorgadas a las empresas encargadas de construir, operar, explotar, conservar y mantener las diversas carreteras de peaje en todo el territorio mexicano a fin de garantizar la preservación del interés público. Acuerdo único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que revise las concesiones otorgadas a las empresas encargadas de construir, operar, explotar, conservar y mantener las diversas carreteras de peaje en todo el territorio mexicano a fin de garantizar la preservación del interés público. ¿Es cuánto?
Su consideración el punto de acuerdo que ya se había mencionado, este es de manera más general sobre las carreteras. Si no hubiera alguna intervención, quienes estén a favor de apoyar este punto de acuerdo presentado por la senadora Nancy de la Sierra, sírvense a expresarlo levantando su mano. Negativas, abstenciones. Se aprueba, señor presidente. Aprobado por unanimidad el punto de acuerdo. Pasaríamos al siguiente, señor secretario. 5. Dictamen de la Comisión de Comunicaciones y Transportes respecto a la proposición con punto de acuerdo en relación con la existencia de actos de corrupción en la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el Estado de Zacatecas durante el periodo 2012-2017. Acuerdo. Primero, el Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el Estado de Zacatecas a efecto de que informe a esta soberanía respecto a los contratos de obras adjudicadas a las empresas a que se refiere la presente proposición con punto de acuerdo en los que intervienen los funcionarios aludidos en la misma durante el periodo 2012-2017. Segundo, el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas a efecto de que en el ámbito de su competencia realice las indagatorias pertinentes a fin de establecer la existencia de posibles conflictos de intereses de los funcionarios aludidos en la presente proposición en las contrataciones de obras realizadas en el Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el Estado durante el periodo 2012-2017. Tercero, el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal para que en ejercicio de sus funciones de vigilancia del ejercicio del recurso público federal lleve a cabo las indagatorias que corresponden a fin de determinar la existencia de actos irregulares en los procesos de contratación de obra pública del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el Estado de Zacatecas durante el periodo 2012-2017. Es cuanto, presidente. Tras su consideración el punto de acuerdo presentado por el senador, la senadora María Soledad Luevano. El senador Cruz Pérez Cuellar. Estoy de acuerdo, nada más tengo una duda. En el resolutivo segundo, pues se está exhortando a la Secretaría de la Función del Estado, pero eso aplicaría solo si hubo obras con recursos estatales, pero por tratarse de una dependencia del gobierno federal, yo diría que sería el resolutivo primero y tercero nada más, ¿no? Por eso dice de posibles conflictos de intereses. Pues sí, pero le está pidiendo el Senado a la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas que investigue al delegado federal de la SCT, que entonces eran delegados todavía. Digo, me hace mucho, me hace muy bien el primero, exhorta al titular del centro de la Secretaría para que investigue, y en el tercero exhorta a la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal. Me entra un poco la duda con el segundo, si jurídicamente está correcto, nada más. En lo personal avalo lo que dice el senador Cruz Pérez Cuellar. Está solicitando la senadora a SCT a través del centro de Zacatecas información y de algunos temas de la propia SCT en el Estado, y en el segundo punto planteamos, a mí me parece ahora que lo reviso, que lo veo con calma, pedir a la Secretaría de la Función Pública, en fin, del ámbito estatal, su intervención. Si vamos a hablar del tema federal, yo pediría que lo dejáramos a la SCT a través del centro. Estoy de acuerdo. El segundo y el tercero se convierte en segundo. Así es. Okay. Si hubiera alguna otra observación. Si no hubiera quienes estén a favor con esa modificación a la propuesta de punto de acuerdo,
sírvanse expresar levantando su mano. Negativas, abstenciones. Se aprueba, perdón. Una abstención. Con una abstención se aprueba, señor presidente. Aprobado el punto de acuerdo presentado por la senadora María Soledad Luevano. Pasaríamos al siguiente punto. 6. Dictamen de la Comisión de Comunicaciones y Transportes respecto a la proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes refuerce las medidas de seguridad correspondientes, así como la señalización, ampliación y modernización de la carretera transpeninsular Licenciado Benito Juárez en el tramo vizcaíno Guerrero Negro del Estado de Baja California Sur. Acuerdo único. El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que en el ámbito de sus atribuciones refuerce las medidas de seguridad correspondientes, así como la señalización, ampliación y modernización de la carretera transpeninsular Licenciado Benito Juárez, tramo vizcaíno Guerrero Negro, con el fin de reducir el índice de accidentes de tránsito terrestre que ocurren en ese tramo carretero, además de mejorar la conectividad y competitividad de esa zona en aras de un mayor desarrollo económico y de la actividad productiva de la región norte del Estado de Baja California Sur. Es cuanto. Gracias, señor secretario. Está a su consideración este último punto de acuerdo presentado por el senador Ricardo Velázquez. Si hubiera algún comentario. Si no lo hubiera, quien esté a favor de apoyar el punto de acuerdo presentado por el senador Ricardo Velázquez, si vas a expresar levantando su mano. Negativas, abstenciones. Se aprueba, señor presidente. Aprobado por unanimidad el punto de acuerdo. Pasaríamos al siguiente tema, que son asuntos generales. El primer asunto es la presentación a su vez, el primer informe de actividades del primer año de la Comisión de Comunicaciones y Transporte, el cual, ¿dónde está? Aquí está, ya está en el... Está en sus manos, pues solamente es para que ustedes lo revisen, es el informe y está a su consideración para lo que consideren conveniente hoy o en otra ocasión hacer sus comentarios. Todos lo tienen y a los integrantes que no asistieron se los haremos llegar, por supuesto, a sus oficinas. Cumplido este asunto general, pasaríamos al siguiente, que es a su vez también la entrega del documento denominado Instrumentos Internacionales, Multilaterales y Bilaterales ratificados por México en materia de comunicaciones y transportes, que de igual manera lo tienen ustedes para su conocimiento, para el conocimiento y sus actividades. El siguiente punto dentro de los asuntos generales es invitación a la presentación del estudio sobre la competencia en el autotransporte federal de pasajeros por la COFECE. También lo tienen, pero es solo no les hemos... Digo, porque yo ya lo tengo, pero no se los hemos hecho llegar. Pues. ¿A qué hora es? Sí, nada más que enterarnos. Bueno, por favor, secretario. Sí. Bien, una atenta invitación, Ciudad de México, 4 de septiembre de 2019, reunión de trabajo de la Comisión de Comunicaciones y Transportes en la sala 2 de la planta baja del edificio Hemiciclo del 9 de septiembre del 2019, a la presentación del estudio de competencia en el autotransporte federal de pasajeros por la Comisión Federal de Competencia Económica, COFECE.
a la 1 de la tarde, 13 horas. Está para que quienes puedan acudir, si no ayudarnos con su personal a conocer este documento. Yo ya tuve acceso a él y es algo muy interesante que se pueda conocer, independientemente de que se asistan o no, se los haremos llegar. Es un estudio muy completo para tener mejor conocimiento igual del autotransporte federal. Pero bueno, será la presentación y están convocados todos como invitación. Pasaríamos al siguiente punto del orden del día, que se refiere al presentado por el senador Gama sobre el punto de acuerdo del Parlamento abierto. Ahora sí, por favor. Sí, presidente, gracias. Pues es solamente para solicitarle amablemente podamos determinar una fecha para que el punto de acuerdo que sometí a consideración hace un momento sobre el Parlamento abierto para la consideración de el análisis de los aeropuertos de Texcoco y Santa Lucía pueda ser discutido, que esta propia comisión elabore la dinámica de este Parlamento abierto y que a final de cuentas la conclusión pueda ser elementos necesarios, suficientes, que nosotros podamos aportar en cualquiera de los sentidos a las decisiones que están tomando en materia aeroportuaria en nuestro país. Nada más solicitarle una fecha y que ahí, una fecha de la reunión de la comisión, y que además creo que va de la mano con el resto de los temas que hemos comentado, el discutir el informe que se ha presentado ahorita o dar las opiniones, y además que formara parte también de la agenda de esa reunión el tema de las concesiones carreteras, si construimos un punto de acuerdo, o etcétera, algún encuentro con los concesionarios, lo que se determinaran, pero es básicamente que sí, como comentó la senadora, que se trate en la siguiente reunión. Nada más pediría que establezcamos la fecha. Claro. ¿Alguien desea hacer algún comentario? ¿Un punto? Sí. Aquí está. Miren, en mi opinión, es un tema que lo tenemos registrado, por supuesto, en la comisión, solicitado por el senador Marco Antonio Gama. Él plantea así, en términos concretos, un parlamento abierto para seguir discutiendo, bueno, en su momento que lo presentó, 25 de abril, y lo vuelve a ratificar este día, 4 de septiembre, plantea a la comisión que discutamos su solicitud de que establezca un parlamento abierto para que ahí mismo se discuta, se siga hablando sobre el tema del nuevo aeropuerto. El nuevo aeropuerto cancelado en Texcoco y el nuevo aeropuerto que se proyecta en Santa Lucía. Es un tema que yo pensé ya había concluido, pues, por las decisiones que ha tomado el gobierno federal, de cancelar el aeropuerto de Texcoco e impulsar el de Santa Lucía. Obviamente esa es la decisión que yo conozco, que sé que es una decisión definitiva, ¿sí?, en este caso. Pero bueno, es un tema, tampoco podemos dejarlo de mencionar, es un tema del cual se habla diario, porque no inician los trabajos en Santa Lucía por aspectos legales, hasta donde yo entiendo, porque Texcoco no se puede cerrar definitivamente también por cuestiones legales, y es un tema que sigue. No estaba agendado, yo reconozco que no lo presenté para esta reunión por lo que implica, pero estamos obligados a atender la petición del senador Gama Basarte, y como ya se dijo previamente, bueno, sí nos abocamos en estos días a tener mayor información para que en la próxima reunión, que debe ser pronta, metamos este asunto, ya sea para ser aprobado o el trámite que le quiera dar la mayoría de integrantes de esta comisión, pero lo abordaríamos el tema de una solicitud de parlamento abierto sobre el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, Texcoco, Santa Lucía,
lo abordaríamos y discutiríamos en la próxima reunión de la comisión. En particular este asunto, ya luego agregamos los otros. Adelante, senadora Eunice Renata Romo. Muchas gracias. Inclusive yo propondría que, entiendo que son dos momentos procesales distintos, y para que la comisión no se quede con un pendiente, por decirlo así, porque es una propuesta que está todavía como parte de la materia que tiene la comisión, se tiene que dictaminar, ¿no? Se tiene que dar un resolutivo para que nosotros, entiendo que es una propuesta, pero justo para que no le dejemos a la comisión esa tarea, dictaminemos en función también de la propuesta que se está planteando. O sea, son dos momentos distintos. Es una propuesta de un parlamento abierto y por otro lado se tiene que emitir un dictamen. Entonces, si nosotros resolvemos hacer un parlamento abierto como propuesta del senador que el día de hoy lo está planteando, lo podemos resolver en la siguiente sesión con los votos y la discusión que se genere. Pero en ese mismo sentido también podemos darle cauce al segundo momento procesal, que es la dictaminación de lo que ya está presentado en la comisión, y así desahogamos los dos momentos y no le dejamos una tarea pendiente a la comisión. Entonces, creo que eso nos ayudaría, pero sí creo que, como lo planteé desde un inicio, tiene que ser en otro momento, porque con el tema que estamos intentando abordar hay materia, y no quiero dejar de lado que de hecho ya vino el secretario de Comunicaciones a atender ese tema, ¿no? O sea, tuvimos una comparecencia en el seno de esta comisión del secretario y nos ha venido a aportar, o vino a aportarnos ciertos datos con algunos expertos y que podríamos retomar o no, ¿no? Pero a mi parecer también creo que ya ha sido un tema que sí se ha abordado dentro del seno de esta comisión y que, bueno, hay una propuesta, una inquietud por parte del grupo del senador. Y bueno, lo definiremos en otro momento, pero sí quiero dejar como claro que para no darle más tarea o para no dejar una tarea pendiente en la comisión, pues se tiene que dictaminar, pero también entiendo que es una propuesta paralela la de discutir si hacemos un parlamento abierto o no. Gracias. Senador Primo Doté. Como se ha comentado, debido a la fecha en que fue presentada esta propuesta, la realidad, las circunstancias han cambiado muchísimo. Tenemos, y yo aludí hace rato al tema de que se había tenido ya una consulta que arrojó 748,000 votos en contra de Texcoco y solamente 311,000 a favor. También en este año, en marzo de 2019, funcionarios de la SEDATU y del INPI llevaron una consulta a los habitantes del sitio. 626 pobladores aceptaron el proyecto y estuvieron de acuerdo en aportar las tierras ejidales y comunales para dicho proyecto. Hace menos de un mes se dio a conocer ya de manera oficial la cancelación de la totalidad de los contratos del proyecto anterior, 692 contratos. Y se anunció también la cancelación de la concesión del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Esto apenas el 28 de agosto. Entonces son circunstancias muy distintas las que prevalecen hoy a las que existían cuando se presentó la propuesta. Yo creo que quizás valga la pena, independientemente de que seguramente tendremos el tiempo para abordar todos estos puntos, quizás valga la pena para salir de dudas y tener un esquema más sólido, porque convocar un parlamento abierto sin tener el conocimiento pleno de la situación, incluso también lo comentó la senadora Eunice Renata, hay situaciones jurídicas. Creo que quizás pudiéramos invitar primero a las partes involucradas a que nos den a detalle la información técnica y sobre esa información técnica actual valorar si convocamos al Parlamento abierto. Gracias, senador Primo. Senador Marco Antonio Gama. Gracias, presidente. Precisamente, compañeros senadores, el objetivo es que este Senado se pronuncie con el conocimiento necesario, suficiente, en materia ambiental, en materia jurídica, a partir de las decisiones que ha tomado el propio Ejecutivo, que ha sido, desde mi punto de vista, pues una
decisión unilateral, pues, y que nosotros, o al menos yo no he escuchado en este Senado, un posicionamiento claro, igual para apoyar las decisiones del presidente, nada más que lo hagamos con los elementos necesarios en lo que se ha generado hasta este momento a partir de la consulta. Hay opiniones de los grupos indígenas en las zonas, tanto en Santa Lucía como en Texcoco. Nosotros, este Senado, aquí en esta comisión hemos estado aprobando acuerdos en materia aeronáutica con otros países, sin siquiera tener precisamente lo que claramente tenemos que ofrecer a otros países para el tema del comercio internacional, etcétera, del turismo. Y creo que es necesario que este Senado pues tenga con la capacidad suficiente materia para poder emitir un criterio en favor o en contra de las decisiones que se están tomando en la Presidencia de la República, buscando aportar al país. No es algo de ninguna manera en discusión de las decisiones del presidente, sino simplemente que este Senado, con los elementos necesarios, y que esto es lo que genera el Parlamento abierto, aquí acordaríamos quiénes serían los invitados, quiénes vienen, en qué materia y todo, para que a final de cuentas construyamos una opinión en esta propia comisión. De eso se trata el Parlamento abierto, no se trata de ninguna manera de sorprender a nadie, porque por eso se está poniendo a consideración del Pleno de esta comisión. Creo que, como bien lo menciona la senadora, pues el siguiente paso es platicarlo en la próxima sesión, que yo sí, ahí sí pediría fecha, porque en abril me dijeron lo mismo, que sería en el corto plazo, y ya es septiembre y no se ha hecho nada. Entonces, nada más que pusiéramos una fecha y que con mucho gusto lo podamos discutir en este sentido. Se ponga a consideración el propio acuerdo y ahí, si acordamos generar el Parlamento abierto, bueno, construyamos el orden, cómo se va a llevar a cabo, a quiénes invitaríamos, de todos los que han opinado a favor y en contra en todos los temas. Creo que no lo que abunda no daña, pues, que a final de cuentas la conclusión sea el Senado de la República, en este sentido, pues opina en favor o en contra de lo que se está planteando y listo. Gracias, senador Gama. Si hubiera algún otro comentario. Miren, es un punto de acuerdo que está dentro de la agenda de la comisión. Tenemos que tratarlo, ¿sí? Tenemos que tratarlo. Ya lo que se decida por mayoría o lo que decida la comisión será. La solicitud es que se constituya un Parlamento abierto. Esa es la petición que hace el senador Gama. Ya veremos qué dicen las demás senadoras y senadores. Si se aprueba, bueno, ya se ve. Si no se aprueba, pues ahí terminó el asunto y le dimos el trámite en esa parte, en este asunto. Yo no quiero abundar más en el tema porque nos vamos a ir a la próxima sesión, pero sí es un tema que ahí está presente, pues, y que seguirá hablando, y seguirán hablando los que gusten aquí en esta comisión, en el Senado, en los medios. Es un tema que todavía está vivo de alguna manera, pero aquí lo que me toca presidir es darle cauce a la petición del senador. Y yo planteo, por lo mismo, por el otro tema que hablamos, que la sesión la hiciéramos en 8 días. Yo no tengo problema de plantearles si el próximo miércoles, igual a la misma hora, pudiéramos convocarnos para que ya quede y ver y algunos asuntos más. Por lo mismo. Sí, conmigo no choca, ¿eh? Sin embargo, creo que cada 8 días, pues sí está medio complicadito porque todos formamos parte de otras comisiones. Lo que nosotros en la comisión que me toca a mí presidir, nosotros sesionamos el último miércoles de cada mes y esa era mi propuesta, que si el día 25 de septiembre ustedes podrían disponer que ese día sesionáramos las comisiones unidas, que son 3 comisiones unidas, para ver 2 temas, el de servicios aéreos entre el Gobierno de México y el Gobierno de Finlandia, y también el de servicios aéreos entre el Gobierno de México y el Gobierno alemán. Entonces, bueno, yo sí les pediría que si el 25 de septiembre tuvieran la disposición, sesionaríamos en Comisiones Unidas para terminar los temas que tenemos pendientes en Comisiones Unidas con relación a las otras 2 comisiones que son
de Relaciones Internacionales con Europa y la de Relaciones que preside nuestro compañero Héctor. Se entiéndase que en una sesión de Comisiones Unidas solamente se pueden discutir esos temas. Si ustedes sesionan después o antes, pues también puede ser una fecha que les pueda servir. Al 25 para sesionar, nosotros sesionamos a las 11 y ya ustedes valorarán la hora en que pudiéramos seguir sesionando en esta comisión. Gracias, senador Gama. Sí, presidente, creo que lo que expone la senadora Benavides, bueno, es un tema específico sí. con otras comisiones y estamos totalmente de acuerdo en que sea en la fecha que está proponiendo o en la que acuerden las propias comisiones. Yo sí le tomo la palabra, presidente, de que fuera dentro de 8 días, porque pues viene a colación el otro punto en asuntos generales que le pedí, me hiciera favor de apartarme ahí, y que es que esta comisión acuerde el poder citar a comparecer ante esta comisión al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con motivo de la glosa del primer informe de gobierno, con fundamento en los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que aprovechemos de aquí a dentro de 8 días que usted se ponga de acuerdo con el titular de la Secretaría, que el miércoles tengamos una fecha y posteriormente preparemos la comparecencia, digo, en atención también a los tiempos del propio secretario, pero para que podamos tener una organización de esta comisión y podamos citar a comparecer al secretario de Comunicaciones en el marco de este primer informe que acaba de rendir el presidente de la República. Sería todo, presidente, que se lo puede someter a consideración y que en la siguiente sesión pues podamos tener una fecha que usted acuerde con el titular de la dependencia. Gracias. Muy bien, vamos a ver si le podemos dar salida a este. Hay no en el orden, pero para facilitar, hay una solicitud de la senadora Gabriela Benavides que esta comisión tiene que sesionar en conjunto con otras 2 comisiones para temas respectivos que corresponden. Sería el 25 de septiembre. El último miércoles. Esto es para tratar los asuntos, es unas comisiones unidas y yo creo que podríamos, son rápidas, dice la senadora, podríamos atender en su momento, obviamente enviando el citatorio a todas y a todos los senadores, para los efectos que plantea y que tienen en su mano las comisiones de Europa y Relaciones Exteriores. Ese tema sí lo tratamos el 25. Hay otra solicitud para que el tema de un punto de acuerdo, para que se establezca un parlamento abierto, se pueda discutir. Obviamente eso corresponde a esta comisión. Yo estoy planteando que pudiéramos hacerlo la próxima semana, el próximo miércoles a las 10 de la mañana, salvo que de último momento la directiva, senador Quiñones Gama, pudiéramos tener, pero yo no tengo ningún problema para que le demos trámite, miren, a todo, pero es algo que el senador Gama plantea y que yo creo que entre nosotros debemos darle atención, ya cada quien llevará su posición. Puede tardar mucho la reunión, o puede tardar poquito, depende de lo que cada quien plantea. Que podamos reunirnos la próxima semana, el miércoles, previo citatorio por escrito, para tratar ese tema, de ese punto de acuerdo, y otro punto que plantea ahora, que es que esta comisión se pronuncie por la comparecencia del secretario de Comunicaciones con motivo de la glosa del primer informe de gobierno, que tampoco tengo problema que lo discutamos ese momento, aunque creo que va de la mano con lo que va a plantear la Junta de Coordinación Política para la comparecencia de varios, pero bueno, pues sería una petición que haríamos nosotros de que entre otros funcionarios, si así se aprueba, pudiera ser el secretario de Comunicaciones. 2 puntos, y veríamos si en la agenda tenemos 2 o 3 puntos más, los pudiéramos meter en esta parte de la próxima sesión. Miren, sí tenemos un rezago, yo no quisiera dejar nada en la agenda, pero bueno, vamos a ver hasta dónde podemos incluir otros puntos en la agenda. Esta sería la propuesta, que nos citáramos el próximo miércoles 10 de la mañana, de una vez esperemos que en este mismo salón, con otras senadoras y senadores que estén. ¿Estaríamos de acuerdo? De acuerdo. Bien, así sacaremos este punto y no nos queda más que clausurar la
Bueno, tiene razón el senador Gama. Vamos a votar, convocar a sesión de la comisión para tratar este y otros asuntos para el próximo miércoles 11 de septiembre a las 10 de la mañana. Quienes están a favor, sírvanse a expresar levantando su mano. Lo único que quedaría, bueno, se aprueba. Sí, la hora, el lugar y todo eso podemos adecuar, ¿verdad? Pero el día miércoles. 11. Hay una que casi no se ocupa, que es el piso 14 de las comisiones. Aquí no es hasta allá, no está. Está feo.